quiero hablar de dos temas importantes frente a la respuesta inmunitaria contra bacterias extracelulares, que es el sistema del complemento y también de la respuesta inflamatoria o la inflamación, ¿bien? Respuesta inflamatoria. Bien, sabemos que estos son mecanismos que hacen parte de la respuesta inmunitaria innata, bien, respuesta inmunitaria innata, bien, son mecanismos de defensa de la respuesta inmunitaria innata. Entonces, vamos a conocer cómo se llevan a cabo. El sistema del complemento, sabemos que es un conjunto, está formado por un conjunto de proteínas plasmáticas, ¿cierto?, que se encuentran en sangre, bien, esas proteínas se encuentran en sangre, se encuentran así circulando. Normalmente estas proteínas se encuentran inactivas, entonces se dice que se activan por una proteólisis en cascada, bien. Esas proteínas normalmente, la mayoría son producidas y secretadas por el hígado, bien, entonces el hígado produce, la secreta la sangre y ellas se encuentran a nivel sanguíneo. Estas proteínas entonces tienen por función principalmente es causar la lisis o la muerte, la muerte por lisis de las bacterias, bien, lisis de las bacterias extracelulares. Bien, otro objetivo del sistema del complemento y de su activación es que ellos favorecen la opsonización. Entonces, al opsonizar a la bacteria extracelular, esto posteriormente va a favorecer su fagocitosis, ¿bien? Porque sabemos que la opsonización consiste en recubrir al microorganismo, por ejemplo, si esta es la bacteria, ¿bien? Y la opsonizamos por las proteínas del complemento. ¿Qué pasa? Van a haber células de la respuesta inmunitaria innata, como por ejemplo los macrófagos, ¿cierto? O los neutrófilos, ¿bien? Que ellos van a tener receptores para el sistema del complemento, ¿bien? Entonces ellos tienen receptores para el complemento, receptores para el complemento, y esos receptores para el complemento van a reconocer el complemento que está opsonizando, que está rodeando a una bacteria, y esto va a favorecer la fagocitosis de este complejo aquí. Bien, lo mismo los neutrófilos también pueden, a través de sus receptores para el complemento, reconocer el complemento que está opsonizando una bacteria y pueden fagocitar. Bien, entonces esa opsonización facilitada por las proteínas del complemento va a favorecer la destrucción de la bacteria, la muerte de la bacteria por fagocitosis. Bien, esa fagocitosis se lleva a cabo por macrófagos y neutrófilos. Bien, otra de las funciones del complemento es que ellos participan o ellos favorecen la respuesta inflamatoria. Se dice que ellos inducen la respuesta inflamatoria. Bien, se induce la respuesta inflamatoria y gracias a esto entonces comienza una respuesta inflamatoria que va a ¿qué? Que va a limitar, que vamos a estudiar, va a limitar esa invasión del patógeno, esa bacteria a un sitio para que ella no se disemine hacia otros tejidos. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema del complemento que participan en cada una de estas funciones o en cada uno de estos objetivos? Bien, tenemos que para la lisis de la bacteria celular, específicamente acá participa lo que viene siendo el famoso CAM o complejo lisis, complejo de ataque a membrana. Entonces, la lisis es llevada a cabo por el complejo de ataque a membrana, que está formado por C5b, C6, C7, C8 y C9. Bien, este es el CAM y este es el responsable de la lisis, de la muerte por lisis de la bacteria. Luego, la función de opsonizar a los patógenos, de opsonizar a las bacterias extracelulares, es llevada, la principal opsonina que lleva a cabo esta función es C3b. Bien, C3b es la principal opsonina. Y luego, ¿cuáles son los componentes del complemento entonces que inducen la respuesta inflamatoria? Acá encontramos al C3A,
y al C5A. ¿Sí? Se dice que ellas son potentes, tienen una potente actividad anafiláctica debido a que ellas favorecen la degranulación de los mastocitos. Entonces los mastocitos, ¿qué van a hacer? Los mastocitos, ellos cuando se activan, el mastocito, ¿sí? Se activa debido a que C3A, C5A, ellos liberan acá sus gránulos. En esos gránulos sobre todo contienen histamina, o sea, contienen varias aminas vasoactivas, entre ellas la principal es histamina, además de serotonina. También favorece la producción de mediadores lipídicos como prostaglandinas, leucotrienos, además de otras citoquinas, quimioquinas, ¿bien? Todo eso para inducir la respuesta inflamatoria. Y la histamina, recuerden que ella tiene como principal función que ella aumenta el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, por la acción de la histamina se aumenta el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces, decimos que la histamina favorece ¿qué? Una vasodilatación. Y a partir de la vasodilatación, entonces recuerden que vamos a desencadenar una respuesta inflamatoria. Bien, esto en cuanto a la función del complemento. Lo clave del sistema del complemento, además de saber sus objetivos o sus funciones, es saber reconocer las diferentes vías de activación del sistema del complemento, ¿bien? Y específicamente encontramos 3 vías de activación para el sistema del complemento, ¿bien? Tenemos, por una parte, acá, vías de activación del complemento. Esas vías de activación del sistema del complemento, entonces, reconocemos a la vía alterna, además tenemos a la vía de las lectinas, y recuerden que también está la vía clásica. Bien, las escribo en este orden para que tengamos en cuenta una cosa, acá, antes de continuar. Recuerden que durante una primoinfección, o sea, la primera vez que ingresa una bacteria a nuestro cuerpo, ¿sí? Durante una primoinfección, la primera vez, la activación de las vías del complemento se lleva a cabo en ese orden. O sea, primero ocurre la vía alterna, ¿bien? Segundo ocurre la vía de las lectinas y la última que se lleva a cabo, ¿sí? La más tardía, es la vía clásica, ¿bien? Esto es válido para una primoinfección, la primera vez que ingresa la bacteria extracelular a nuestro cuerpo, ¿bien? Va en este orden. La vía alterna es la más rápida, y la vía clásica es la más lenta, ¿sí? La que más tarda. ¿Por qué? Porque sabemos que la vía clásica necesita la presencia de anticuerpos, ¿bien? Y los anticuerpos durante una primoinfección tardan días en desarrollarse, ¿bien? Mientras que en una segunda infección o en una recidiva, es decir, la segunda vez que ingrese la bacteria a nuestro cuerpo, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, o la sexta, ¿sí? Las sucesivas veces de aquí en adelante que ingrese la bacteria a nuestro cuerpo, estas vías se llevan a cabo de manera simultánea. Entonces, no es que existe un orden de más rápida y más lenta. No, acá cuando hablamos de recidivas, se va a llevar a cabo la vía alterna, y también se va a llevar a cabo vía de las lectinas, y vía clásica. Bien, todas, digamos que se pueden llevar a cabo simultáneamente, bien, no es que tengan este orden. ¿Por qué? Porque en una recidiva, recuerden que nosotros ya tenemos anticuerpos formados, bien, recuerden que ya actuaron las células de memoria, ya tenemos linfocitos B que van a secretar anticuerpos de mayor afinidad. Entonces, por eso en una recidiva, todas estas vías se puede decir que actúan simultáneamente, ¿bien? Mientras que en una primera infección hay una que es más rápida y hay otra que es más lenta. Bien, entonces, ahora sí, hablemos específicamente de cada una de ellas. Todas estas vías, bien, en general, todas estas vías, ellas confluyen, el objetivo, ¿sí? El primer objetivo de ellas va a ser
ir hacia la formación de la famosa C3 convertasa. Bien, ellos quieren formar C3 convertasa o la convertasa de C3. Bien, todas confluyen hacia acá. Se diferencian en los pasos iniciales, pero todas luego finalmente confluyen en la formación de C3 convertasa, que va a ser una enzima que va a transformar C3 en ¿quién? En C3A y C3B. ¿Bien? Luego el siguiente paso clave es que esta C3B, ¿cierto? Se va a unir a la C3 convertasa y estas van a formar ahora la C5 convertasa o la convertasa de C5, ¿bien? Que va a transformar entonces C5 en ¿quién? En C5A y C5B. Bien, una vez que ya tenemos C5B, recuerden que C5B entonces va a ser el responsable de que de atraer a los otros componentes del sistema del complemento, ¿sí? Él va a llamar a quién, va a llamar a C6, va a llamar a C7, va a llamar a C8, va a llamar a C9, bien, y finalmente ellos van a formar el famoso complejo de ataque a membrana, ¿recuerdan? Este es el CAM. Bien, y ese complejo de ataque a membrana, ¿qué va a ocurrir? Digamos, acá tenemos una bacteria, ¿sí? Entonces, cuando acá se forma el CAM, el complejo de ataque a membrana, que se está formando en varios lugares en la superficie de la bacteria, ¿sí? En varios lugares. Complejo de ataque a membrana, es decir, acá en varios lugares tenemos unido C5B, C6, C7, C8, C9, C5B, C6, C7, C8, C9, C5, bien. Entonces, ese complejo de ataque a membrana sabemos que se dice que C9 es el componente que se polimeriza, o sea, se forman varios C9, ¿sí? Que forman un poro, y al formar un poro en la bacteria, ¿qué pasa? Comienza a salir los componentes que están en el interior de la bacteria. Entonces se dice que la bacteria va a perder solutos, va a perder agua, ¿sí? Y al ir perdiendo sus componentes, esto va a causar ¿qué? Esto va a causar la muerte, así, por lisis de la bacteria. Ocurre la lisis bacteriana. Bien. Entonces, esto era lo que habíamos mencionado aquí como uno de los objetivos del sistema del complemento. Bien, y recuerden que entonces estos componentes que tenemos aquí, C3A y C5A, son los que van a ir a actuar sobre ¿quién? Son los que van a ir a actuar sobre los mastocitos, ¿cierto? Sobre los mastocitos, ¿para qué? Para que se secrete histamina, ¿para qué? Para que ocurra vasodilatación y se desarrolle una respuesta inflamatoria. Bien, ahora, ¿cómo ocurre la activación de estas vías? Tenemos que la vía alterna, bien, ella se activa debido a que espontáneamente en la sangre una pequeña cantidad, una pequeña parte de C3 se cliva espontáneamente y forma C3A y C3B. Entonces, cuando tenemos C3B, que sería el componente activo, ¿cierto? Esa pequeña cantidad de C3B que existe constantemente en sangre, ella se va a unir a la bacteria. Bien, entonces, porque dijimos que C3B, recuerden, es la principal opsonina. Entonces, ese C3B se une a la bacteria y esto también va a favorecer que así como se forma C3B, también por esta vía se dice que se va a formar la C3 convertasa gracias a la unión de la proteína BB. Esa proteína BB proviene de ¿quién? Proviene del factor B, ¿bien? Factor B, que se activó gracias a la acción del factor D. Entonces, factor D activa factor B. Este factor B, para acá, se activa en BB, y la otra unidad que sería BA, ¿bien? De esa manera, C3B y BB van a ir a formar ¿quién? Van a ir a formar la C3 convertasa. Ella es C3 convertasa. Y esa C3 convertasa va a clivar a C3, o sea, a otras proteínas del complemento para poder aumentar esa cantidad de C3B, ¿cierto? Entonces, cuando se cliva este C3 de la sangre,
por acción de la C3 convertasa, se va a formar más C3A y más C3B. Ese C3B se va a unir ¿a quién? Se va a unir a la C3 convertasa de la vía alterna, es decir, se va a unir a C3B y a BB para formar ¿quién? C5 convertasa, que bueno, ya sabemos que va a activar C5 y bueno, va a dar lugar a la formación del complejo de ataque membrana. Entonces, así se activa la vía alterna. Luego, en la vía de las lectinas, tenemos que el intermediario de la activación es un receptor soluble, un RRP soluble, que es la proteína de unión amanosa, la famosa MBL, lectina de unión amanosa. Bien, esa lectina de unión amanosa, ¿qué pasa? Ella es un RRP soluble que está por sangre y cuando ella entonces detecta la presencia de una bacteria, ella se une a la bacteria y esto también va a favorecer ¿qué? Va a favorecer la activación de unas proteasas, unas serinproteasas, ¿bien? Porque la lectina de unión amanosa es un receptor, ¿bien? Este receptor va a recibir entonces la colaboración de unas proteasas, unas serinproteasas, que van a favorecer la activación de los componentes C2 y de los componentes C4. Entonces, C2 se va a activar en C2A y en C2B, y C4 se va a activar en C4A y C4B. Y sabemos que los componentes B, los subcomponentes B de las proteínas del complemento, son los que van a formar la famosa C3 convertasa. Entonces, ellos son la C3 convertasa de la vía de las lectinas. Bien, entonces así, esta es la C3 convertasa de la vía alterna. Bien, esta que es la C3 convertasa de la vía de las lectinas, entonces va a activar a C3 para formar C3A, C3B y bueno, las reacciones que ya mencionamos. Luego en la vía clásica, recuerden que la vía clásica es activada debido a la presencia de anticuerpos. Entonces, acá necesitamos que haya un complejo, acá antígeno, anticuerpo, anticuerpo, bien, que recuerden que específicamente esta interacción entre antígeno y anticuerpo es una interacción entre el epítope del antígeno y el paratope del anticuerpo, ¿sí? Es específicamente esa unión. Y a este anticuerpo, ¿quién se va a unir? A este anticuerpo se va a unir el componente C1 del complemento. C1 del complemento es una proteína que contiene tres subunidades, C1Q, C1R y C1S. Bien, se dice que específicamente la subunidad Q es la que se une a C1, ¿sí? Es la que se une al anticuerpo, de C1 es la que se une al anticuerpo, mientras que las subunidades R y S tienen una actividad enzimática. Esa actividad enzimática consiste en la proteólisis de los componentes C2 y C4. Entonces, debido a la proteólisis de C1R y C1S sobre C2 y C4, se va a formar C2A, C2B, C4A y C4B. Bien, y estas dos sabemos que las subunidades B de las proteínas del complemento C2B y C4B son las que van a formar la C3 convertasa o la convertasa de C3. Bien. Y entonces esa C3 convertasa va a transformar más componentes C3 en C3A y C3B y esto va a dar lugar aquí a la formación del complejo de ataque a membrana. Bien, entonces estas son las diferentes vías de activación que sería muy importante diferenciar, ¿bien? Diferenciar porque las convertasas, por ejemplo, son diferentes de la vía alterna, es diferente a las convertasas de la lectina y de la clásica. Las proteínas del complemento que intervienen en cada una de estas vías es diferente porque vemos que pues, la vía alterna interviene solamente C3, factor B y factor D, ¿bien? Entonces, en esta vía, por ejemplo, no interviene ni C2 ni C4, como en las otras vías sí intervienen. Entonces, estas serían las diferencias. Por eso, la activación de cada una de estas vías marca una gran diferencia en cada una de ellas. Bien, ahora hablemos de la inflamación, ¿bien? O de la respuesta inflamatoria.
La inflamación, por definición, sabemos que ella es una respuesta inmediata, ella es una respuesta rápida y temprana que sucede ante un daño o ante una injuria. Bien, ese daño puede ser causado por ese daño en los tejidos puede ser causado por microorganismos, o sea, por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos, o ese daño en el tejido, en las células, puede ser ocasionado por materiales extraños, o sea, puede ser ocasionado por el papel, ¿cierto? El papel que nos corta, digamos, a nivel de la piel, o vidrio, metal, ¿bien? O cualquier material extraño que ingrese a nuestro cuerpo, ¿bien? Y lastime y cause un daño en nuestros tejidos. Entonces, esos serían los desencadenantes de una respuesta inflamatoria. Bien, esa respuesta inflamatoria se caracteriza ¿por qué? Se caracteriza porque ocurre una salida, ocurre un aporte de componentes sanguíneos hacia los tejidos. Bien, entonces, este es un tejido, digamos, acá está normal, este es el tejido que está aquí normal, las células. Bien, y acá el tejido se lesionó, estas células se lesionaron. Entonces, estas células en las cuales ocurrió una lesión, bien, ocurre una respuesta inflamatoria para favorecer que la salida de componentes sanguíneos. Esa salida de componentes sanguíneos va a estar acompañada de ¿qué? Va a estar acompañada de líquido, va a estar acompañada de proteínas, va a estar acompañada de células sanguíneas. Bien, ¿para qué? Van a tener como objetivo, bien, diluir este foco infeccioso, diluir ese lugar, ¿cierto? Y además de diluirlo, va a favorecer que aislarlo, ¿sí? Aislarlo, ¿para qué? Para que se restrinja a ese lugar, ¿bien? A ese lugar, digamos, anatómicamente, ¿bien? Y al diluirlo y al aislarlo, esto va a favorecer también que las células sanguíneas actúen para la destrucción del agente infeccioso, ¿sí? Para la destrucción del agente que está causando ese daño, ¿bien? Entonces, ¿cómo se llevan a cabo esa respuesta inflamatoria? Bien, esa respuesta inflamatoria se lleva a cabo, analicemos aquí, respuesta inflamatoria más detalladamente. Bien, ella se va a llevar a cabo, sabemos que inicialmente en la primera etapa lo que va a ocurrir es, acá hay un vaso sanguíneo, ¿sí? Se dice que ocurre una vasodilatación, entonces se dice que el vaso sanguíneo acá aumenta su calibre, ¿cierto? Al aumentar su calibre, digamos que este vaso sanguíneo estaba así, ¿sí? De menor calibre, y él entonces pasó a estar así. Bien, ocurre una vasodilatación. Se dice que esa vasodilatación va a aumentar el flujo sanguíneo, porque al aumentar el flujo sanguíneo, pues va a aumentar el aporte ¿de qué? De sangre en los tejidos. Entonces acá tenemos el tejido, ¿cierto? Acá tenemos el tejido saludable, digamos, y acá tenemos el tejido que está agredido, las células que están siendo dañadas, bien, que sufrieron una agresión. Bien, entonces, se dice que esa vasodilatación, ella es precedida, ¿sí? Antes de esa vasodilatación ocurre una breve vasoconstricción. En esa breve vasoconstricción ocurre una salida de líquido hacia el tejido. Esa salida del líquido es un líquido claro, entonces se dice que es un trasudado, bien, un líquido transparente, trasudado. Ese trasudado es el que va a ayudar a diluir acá el sitio donde está ocurriendo la inflamación, ¿bien? Y recuerden que este líquido va a ser también el que va a favorecer el movimiento de las células, ¿bien? Ahora, después de esa breve vasoconstricción, entonces surge la vasodilatación, y esa vasodilatación entonces va a continuar con el fenómeno de filtración vascular. Por el fenómeno de filtración vascular, entonces a partir de la sangre sale un líquido ya más turbio, un líquido que lleva proteínas, entonces se le dice de exudado. Entonces salen esas proteínas sanguíneas, como por ejemplo pueden salir proteínas del complemento, que están por acá en sangre, ¿sí? Proteínas del complemento.
¿sí? Que van a salir aquí y van a participar de esta respuesta inflamatoria también. Ahora, también pueden salir anticuerpos, bien, anticuerpos que también estén presentes en sangre, también pueden salir. Bien, después de esa filtración vascular, entonces va a ocurrir el edema en el local, ¿sí? El edema, el aumento del volumen de ese tejido, y finalmente va a ocurrir el fenómeno de extravasación leucocitaria. Bien, el fenómeno de extravasación leucocitaria es el famoso o conocido como tráfico o tránsito leucocitario. Bien, entonces es la salida, básicamente es la salida de leucocitos desde la sangre hacia el tejido. Bien, y recordemos que los leucocitos en sangre, los leucocitos, si la fórmula sanguínea, recuerden que la principal célula sanguínea son los neutrófilos, o sea, tenemos un mayor porcentaje de neutrófilos en sangre, un 60-70% de neutrófilos, ¿bien? Además tenemos un 20 a 40% de linfocitos, un 3 a 7% de monocitos, un 2% de eosinófilos y 1% de basófilos. Bien, entonces el principal componente sanguíneo, el principal leucocito que encontramos es el neutrófilo. Entonces la mayor cantidad de células que abandonan la sangre y se van hacia los tejidos son los neutrófilos. En una respuesta inflamatoria son los neutrófilos, bien, porque ellos hacen parte del mayor componente de la sangre. Ahora, ¿cómo ocurre detalladamente esa extravasación leucocitaria? Bien, ella sigue una serie de pasos. Bien, se dice que inicialmente los leucocitos, vamos a poner otro color, los leucocitos, los neutrófilos, digamos, ellos van circulando acá por la parte central del vaso sanguíneo, ¿sí? Recuerden, el flujo laminar de la sangre va aquí por el centro. Bien, entonces, en una respuesta inflamatoria se dice que ellos comienzan a marginarse. Bien, ocurre la marginación. ¿Sí? Es como que ellos comienzan a orillarse, ¿sí? A ir a buscar la pared del vaso sanguíneo. Después de la marginación se dice que ocurre un fenómeno de rodamiento de ese neutrófilo, de ese leucocito, ¿bien? Y después de ese rodamiento se dice que ocurre la adhesión, finalmente ocurre una adhesión ya más fija, más fuerte, que va a favorecer que luego el leucocito extravase, o sea, ocurre la transmigración, entonces atraviese la pared, atraviese el endotelio y salga hacia dónde, salga acá hacia el tejido. Entonces acá en el tejido, después de esa transmigración, ocurre la quimiotaxis y finalmente va a ocurrir la activación de ese leucocito. Bien. En este proceso, en todos estos procesos de extravasación leucocitaria, participan o sirven de intermediarias unas moléculas llamadas moléculas de adhesión celular, las famosas MAC, ¿bien? Y esas moléculas de adhesión celular son muy importantes porque se dice que inicialmente las células endoteliales, acá tenemos células endoteliales, ¿bien? Bien, entonces esas células endoteliales aumentan la expresión de unas selectinas, bien, las selectinas, esas selectinas que aumentan acá en las células endoteliales también aumentan a nivel de los leucocitos, bien, y por eso es que ellos marginan, porque ocurre como una atracción entre estas selectinas del neutrófilo y las selectinas del endotelio. Entonces esas selectinas atraen a los leucocitos y por eso es que ocurre ese fenómeno de marginación leucocitaria, bien. Luego que ocurre esa interacción entre las selectinas del leucocito y las selectinas del endotelio, se dice que esa interacción es laxa, bien, o sea, como que ellos se van interactuando, bien, de manera laxa, y por eso es que ocurre ese fenómeno de rodamiento. Entonces ellos van rodando, y esa interacción va a favorecer también que ellos entonces pasen a expresar o aumenten la cantidad de otras moléculas que se llaman
integrinas, bien, las integrinas. Entonces, integrinas a nivel del endotelio y integrinas a nivel del neutrófilo. Entonces, esas integrinas, ¿qué van a hacer? Van a favorecer ya uniones más fuertes, bien. Entonces, por eso es que después de rodar, el neutrófilo o el leucocito queda adherido, porque ya la unión ahora está mediada, es por integrinas. Y a través de las integrinas, esa unión es más fuerte, bien, más fija. Luego, entonces, se dice que cuando ya está unido, ya ocurre esta unión acá, se dice que las uniones entre las células endoteliales, ¿sí? Entre las células endoteliales, se dice que ellas abren como un pequeño espacio, ¿sí? Y, o sea, se desprende esas uniones que hay entre ellas, bien, esas ICAN, BK, y esto va a favorecer la salida del leucocito. ¿Bien? Entonces, después de la salida del leucocito, él sale acá hacia el tejido y él tiene que saber hacia dónde dirigirse. Entonces, él va a seguir unas quimioquinas que van a favorecer la quimiotaxis. Bien, la principal quimioquina que participa en la respuesta inflamatoria es la interleuquina 8. Bien, y luego finalmente, después de la quimiotaxis, cuando la célula sanguínea, cuando el leucocito, cuando el neutrófilo llega al local acá de la infección, de la respuesta inflamatoria, ese neutrófilo se activa. Bien, entonces se activa y como él es un neutrófilo, su función ¿cuál es? Fagocitar. Entonces digamos que acá en este tejido lo que esté ocurriendo es la invasión de un patógeno, ¿sí? De una bacteria. Colocamos, esta es una bacteria. Acá, bueno, la dibujo muy grande, bacterias, ¿bien? Entonces el neutrófilo lo que va a hacer es fagocitar, ¿bien? Esta respuesta inflamatoria también es orquestada, bien, recuerden que la respuesta inflamatoria se desencadena inicialmente por una vasodilatación, bien. ¿Cuáles son entonces los estímulos de esa vasodilatación? Entonces, por una parte, tenemos que a nivel de los tejidos existen unos mastocitos residentes, ¿bien? Que están acá en los tejidos. Entonces, acá hay unos mastocitos. Entonces, esos mastocitos, cuando ellos reconocen a través de sus RRPs, van a reconocer ¿a quiénes? Van a reconocer a los PAM, bien, presentes en el patógeno, o a los DAM, que están presentes acá por el daño que ocasiona el patógeno en las células. Bien, estos RRPs van a activar al mastocito y ese mastocito al activarse, él degranula. Cuando él degranula se libera histamina y al liberarse histamina, recuerden que ella es la que va a favorecer la vasodilatación. Entonces así es como inicia la respuesta inflamatoria, ¿cierto? Además también, porque recuerden que si la bacteria ingresó y se encontró con otra célula, pudo haberse encontrado con otra célula que también está residente en los tejidos, que es el macrófago, ¿bien? Entonces, en los tejidos también encontramos muchos macrófagos, ¿bien? Que ellos siempre están revisando, ellos siempre están como vigilando. Entonces, los macrófagos, ¿qué pasa? Ellos pudieron estar aquí, macrófagos, y cuando el macrófago a través de sus RRPs fagocitó a las bacterias, ¿sí? Esto activó el macrófago y cuando el macrófago se activa, él además de fagocitar, ¿cierto? Él libera unas citoquinas, ¿bien? Entonces, él libera unas citoquinas que son las famosas citoquinas proinflamatorias. Esas citoquinas proinflamatorias son la interleuquina 1, interleuquina 6 también, y tenemos también el factor de necrosis tumoral, bien, TNF-alfa, bien. Estas citoquinas son las famosas citoquinas proinflamatorias que tienen una acción local, o sea, acá a nivel del tejido que está sufriendo la respuesta inflamatoria, y además también esas citoquinas tienen una acción sistémica. Entonces, ellas, por ejemplo, van a actuar a nivel del hipotálamo, ¿bien? Entonces, a nivel del hipotálamo, y van a favorecer, ¿qué? Van a favorecer el aumento de la temperatura corporal. Entonces, por esto aparece, ¿qué? Fiebre, ¿bien? En una respuesta inflamatoria. Además, ellas también pueden actuar a nivel del hígado, para favorecer el aumento de la síntesis de proteínas.
como por ejemplo proteínas de fase aguda, como la PCR o como las mismas proteínas del complemento, bien, varias proteínas. Además de eso, estas citoquinas proinflamatorias también van a interactuar a nivel de la médula ósea, porque en la médula ósea, ¿qué va a pasar? Ellas van a ir como a avisar, a poner una alerta para que la médula ósea aumente la síntesis de leucocitos. Entonces aumente la síntesis ¿de quién? De estos neutrófilos. Y al aumentar los neutrófilos, entonces se va a favorecer una neutrofilia. Bien, por esto es que si tomamos una muestra de sangre en una persona que esté llevando a cabo una respuesta inflamatoria, vamos a encontrar un aumento de neutrófilos, o sea, esa neutrofilia, ¿cierto?, que fue favorecida por el aumento de producción de neutrófilos a nivel de la médula ósea, me está indicando que los neutrófilos están muy activos. Y están muy activos, ¿por qué? Porque claro, ellos están saliendo acá de sangre, la médula ósea está enviando más para sangre, ella envía más para sangre y también de sangre ellos están saliendo hacia los tejidos ¿a qué? A llevar a cabo una respuesta inflamatoria. Bien, entonces la inflamación aguda, esta que es una respuesta rápida, bien, ella va a, su principal objetivo va a ser controlar, ¿sí? Controlar esta infección. Entonces, normalmente la respuesta inflamatoria es muy eficiente y ella es capaz de resolver ese daño que está ocurriendo acá, de resolver esa infección, por ejemplo, ese patógeno o ese material extraño, ella lo fagocita y lo elimina, ¿bien? Aunque también puede ocurrir que esta inflamación no resuelva, y cuando no resuelve, pues entonces ella necesita el apoyo, ¿cierto?, de la respuesta inmunitaria adaptativa, o sea, ella va a favorecer, va a necesitar de la participación de los linfocitos. Entonces los linfocitos van a tener que llegar aquí, a este foco, ¿bien? Y entonces los linfocitos, que ya hacen parte de la respuesta inmune adaptativa, pues ellos ya van a ser células más específicas que también van a venir a resolver esta infección. Bien, de esa manera nos damos cuenta cómo la respuesta inflamatoria es de vital importancia, bien, para una respuesta inmunitaria frente a los patógenos.